Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Lozano, estamos una vez más en Detente a Pensar en. En esta ocasión tengo la fortuna de que me acompañe Jorge Martín. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias Sandra por invitarme a tu espacio y por estar hoy compartiendo algo de lo que nos interesa a los dos. Así que está más que nada agradecido por eso. No, bueno, gracias a ti por ser parte del programa. Y les voy a decir una cosa, o sea, Jorge da muchísimos cursos, talleres, entonces, bueno, todos sus datos también van a estar abajo, como siempre están, por si lo quieren contactar, porque en verdad se los recomiendo 100%, o sea, tiene unos cursos buenísimos y hoy vamos a hablar de un tema que él habla en sus talleres y en sus cursos, que es y por mi gran culpa, o sea, este tema de la culpa que yo creo que todo el mundo tenemos y yo creo que todo mundo hemos cargado en algún momento la culpa, pero bueno, a ver, Jorge, quiero que me platiques un poco de la culpa, ¿qué es? O sea, ¿qué onda con todo esto? Porque todo mundo lo hemos vivido. Tal cual. Sí, mira, eso, cuando poníamos el título por mi gran culpa, porque en el ámbito religioso, sobre todo en el cristiano y en el católico, hay una oración que debemos, o deberíamos, o debía rezar, y tenía este golpecito en el pecho, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Entonces, bueno, por eso esta cuestión de mi gran culpa. Y la culpa es una de las, o yo la considero así, es una de las emociones principales del ego, es decir, una emoción que rige el ego, junto con el miedo, son como primas hermanas, van juntas ahí. Una es el miedo y otra es la culpa. Y algo que me nutrió mucho es empezar a darme cuenta que, que como lo primero que nace es el miedo, es un gran miedo. Y en definitiva es un miedo a la separación. Por ahí yo lo hablo desde un material concreto, que es un curso de milagros, pero que en definitiva tiene que ver con esto, con un gran miedo a estar separados, ¿no? Separados del amor, de la fuente, de quién somos, de nuestro clan, de todo lo que represente esa pertenencia y ese sostén afectivo, ese sostén emocional. Ese es mi gran miedo, a quedar por fuera, ¿sí? Y la culpa viene a sumarle de que es mi responsabilidad quedarme afuera. Entonces es como una combinación entre tengo miedo a quedar separado, quedar por afuera, sentirme no querido y soy responsable de hacerlo. ¿Sí? Esa responsabilidad para mí, o para mí, digamos, para lo que vamos estudiando, es la culpa, ¿no? Entonces, ¿y por qué es una emoción principal que rige el ego? Porque establece un juicio y marca la separación y te pone en una tensión entre lo que quiero y lo que debería ser, ¿no? Este debería ser es el que me garantiza ser querido, ser querida. Entonces se arma una segunda como ecuación que es que si voy hacia lo que yo deseo, lo que quiero, lo que me siento llamada, voy en contra de la ley, de este debería, y por eso la culpa viene a posicionarte en una tensión que terminás no decidiendo. O decidís mayormente a favor de la ley, de esto que qué debo hacer para garantizarme la pertenencia. ¿Sí? No sé si ahí más o menos les voy ayudando a pensarse. Por Claro, eso, y siempre sí. están las dos juntas, el miedo y la culpa, van ahí de la manito, las dos juntas. Y me imagino que aparte de lo que estás hablando de este debería, de todo este impuesto que nos ponen, en donde tienes que encajar, ¿no? Dentro de este parámetro. Y entonces lo que tú decías, o sea, esta parte de me siento culpable al no hacerlo porque entonces no pertenezco. Exacto. Sí, y me siento responsable de esa no pertenencia. ¿Sí? Entonces, la culpa viene como a compensar, ¿no? Esa responsabilidad que siento y lo que hace es que me deje inmóvil porque no termino de tomar la decisión porque si voy hacia eso que quiero voy a sentir culpa y la culpa lo que hace es nos hace trae el sentimiento del sufrimiento, nos hace sufrir, nos provoca un dolor, ¿no? Entonces, pero todo ese dolor, todo eso que sucede está en la mente, porque no está sucediendo, ¿sí? Entonces la culpa activa un dolor, un sufrimiento que no está sucediendo en la realidad, solamente en mi mente. Por eso es que
desde el curso de milagros es esto, ¿no? La culpa es fruto de una mente errada. Errada porque está creando algo que es falso, que no está sucediendo. ¿Sí? Entonces dice, si nuestra mente errada solamente puede crear un error. Por eso es que cuando sentimos culpa, nos tenemos que preguntar cuál es el error que estoy por hacer, cuál es la decisión errada que estoy por tomar, ¿sí? Para ganar libertad. Después puede ser que decida hacerlo a favor de la pertenencia, pero lo importante es que lo pueda hacer consciente, que lo puedas hacer desde la libertad, ¿no? Pero eh, me encanta trabajar la culpa porque detrás de la culpa está el verdadero deseo, ¿no? Entonces es ir a trabajar eso, ¿no? Es decir, bueno, donde en parte de las herramientas que usamos, decir, bueno, estoy sintiendo culpa por esto. Bueno, ¿qué es el debería? Debería tal cosa y qué quisiera, ¿no? Es decir, bueno, quisiera irme de vacaciones a una playa, pero me da culpa dejar, no sé, a mis padres solos, ¿sí? Entonces ahí se instala la culpa. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Ir hacia esa playa, ¿sí? Y lo que debo es esto. Entonces quedo pero no elijo por amor, elijo por culpa. Entonces me termino quedando cuidando a mis papás, pero no por amor, sino porque hay una ley que dice que debo quedarme. Entonces tampoco es que la voy a pasar bien esos momentos que voy a estar con mi familia o con mis padres. Totalmente. Y entonces era justamente lo que tú dices, o sea, queremos hacer algo, pero no lo hacemos por no tener esta libertad, por cumplir estos estándares que nos ponemos o nos imponen, los cuales nosotros los acabamos tomando, sí o sí, ¿no? Porque te los pueden Tal poner, cual. no los tomas, pues no son tuyos, pero de repente nos acabamos quedando. Y eso que tú dijiste, fíjate que nunca lo había visto. Claro, cuando tú trabajas la culpa, lo que debes de ver es esto que querías hacer, que no hiciste por X, o que no lo vas a hacer porque Exacto. tienes una responsabilidad. Claro, te sentís responsable. Por ahí en este ejemplo es como sencillo digamos, y se entiende que a veces la culpa es mucho más, trabaja mucho más internamente y hace huecos y socava, pero es esto, que la responsabilidad de que mis padres no me quieran es mía por haberme ido a la playa, ¿sí? O por haber estudiado lo que quería estudiar, o por haberme casado con quien quería, o por haber, ¿sí? Y por eso siento culpa, porque siento que es responsabilidad mía. ¿Cuál es la responsabilidad que el ego falsea? Que soy responsable de la emoción de la otra persona, ¿no? Y ahí es cuando caemos como en la trampa de la culpa. Lo mismo que cuando decimos esto, Sandra, me hacen sentir culpable. ¿Sí? En ese me hacen sentir culpable es como traducido, me estoy creyendo la responsabilidad, ¿sí? Pero me la estoy creyendo y en ese creerme me garantizo la supervivencia, o sea, me garantizo esta supervivencia emocional. Entonces, este es un doble juego, ¿no? Lo mismo que siento culpa o me hacen sentir culpa o hago sentir culpa. ¿Sí? En todo está sujeto a la responsabilidad. ¿Quién quiero responsabilizar de mi emoción? Y también tendría que ver un poco la aceptación, o sea, buscar Claro, esta aceptación de los demás hacia, si no cumplo estos estándares, entonces no me aceptan, estoy fuera. Y muchas veces creo que nosotros nos lo imponemos, porque no necesariamente es que no te van a aceptar. O sea, tienes tanto miedo, que es el miedo que tú hablas, a hacer algo diferente o hacer algo que salga de estos estándares en tu familia o en la comunidad o en tu cultura o lo que sea, que entonces tengo miedo a que gracias a esto ya no me acepten. Entonces, claro, siento esta culpa. exacto. Y si no me aceptan, quedo fuera del clan, quedo no querido, quedo en riesgo de morir emocionalmente, vamos a decir, porque quedo separado del lugar al que yo caractericé con amor. Entonces, eso me da mucho miedo. Entonces, como no quiero pasar por eso, es que voy a favor de lo que dice la ley. ¿Sí? Ahí creo que hay un libro que lo grafica bastante bien, que es Los Cuatro Acuerdos del Dr. Ruiz, Mm. cuando habla de los pactos y creencias que hacemos. Ahí aparece como bien nítido, ¿no? Es decir, hemos hecho acuerdos de que si yo me porto bien,
voy a ganar tal cosa, o sea, si yo soy ordenado, bueno, hay un montón de acuerdos. Bueno, ahí se origina la culpa. ¿Por qué? Porque ahí se origina la ley. ¿Cuál es el mandato, el pacto, la alianza que yo firmo con tal de garantizar la supervivencia emocional? Lo que nos suele pasar es que vamos creciendo y nuestra alma empieza a recordar a qué vino, ¿sí? O a ganar autonomía, o a hacer sostén. O sea, porque el irme a la playa en realidad lo que representa es ganar autonomía. Pues en la playa, volando, ir a comprar algo. Cuando mi alma empieza a despertar y empieza a pedir ir hacia aquello que vino a esta tierra para poder terminar de amar, claro, empieza el conflicto, porque estoy a favor de mi alma y, vamos a decir, como en contra de la ley. En realidad es en contra del ego, ¿no? Empezar a ir en contra de lo que el ego dicta. Entonces, por eso por eso me gusta cuando lo trabajo esto de ver hacia dónde querías ir, como un camino. Claro, y aparte de las alianzas que tú hablas, es importante porque la gente puede decir, bueno, pero yo no firmé nada, o sea, no, yo no, pero lo que pasa es que no es necesariamente explícita, son implícitas. No, O son, sea, vienen, muchas veces venimos cargando todo esto desde generaciones atrás. O sea, es que tu abuelo, una estupidez, que aparte es muy común, ¿no? Tu abuelo era doctor, tu papá es doctor, tienes que ser doctor. O sea, no es que te diga tu papá, tienes que ser doctor, pero sabes que vienes cargando porque tal vez tu papá desde chiquito te dijo, mi consultorio va a ser para ti. Yo estoy hablando de doctores, pero como de empresas, como de por tantas eso. y tantas cosas, ¿no? Sí, Entonces, de repente, te das cuenta que traes cargando una cantidad de cosas en donde si tú decides, no, pues es que no voy a ser doctor, voy a ser diseñador gráfico, ¡pum! O sea, culpa automáticamente. claro. Y Sí, aparte, sí, si sí. no te va bien, te lo dije. Uf, te bajan de golpe. Exacto. Sí, sí, sí. Y ahí y actúa la culpa ahí o frenando la decisión o aumentándola. Pero va a seguir, en el ejemplo que vos ponés es tal cual, es decir, cuando se repiten algunos patrones o cuando no, es decir, cuando vos lo decías recién, decir gente que dice, bueno, voy a estudiar medicina o voy a hacer esto y no, porque eso en el futuro te va a traer hambre y elijo hoy por un futuro que no existe porque todavía no pasó, ¿sí? Entonces elijo en función del miedo a ese hambre, también ahí se repiten estos mandatos y esto es lo que voy a decir, no es un acuerdo, no es un contrato que firmo conscientemente, sino que empieza a estar en mi consciente. Cuando se hace consciente, entra en crisis. Ahí, o algo que compartimos juntos, o cuando el cuerpo lo cuenta, o sea, cuando ya la cabeza no pudo más y lo llevó y generó, no sé, una gastritis, generó, digo, la culpa está muy asociada a todos los dolores musculares, a lo esquelético, porque bueno, tengo que sostener, ¿no? La ley, las mochilas, los pesos, entonces, me tengo que hacer cada vez más fuerte, bueno, y ahí aparecen las hernias y todo lo que conocemos en la decodificación, ¿no? Entonces, llega un momento que ni siquiera la mente puede y ya el cuerpo termina de compensarlo generando una reparación de esa culpa, ¿no? Claro, y ya se vuelve fisiológico, que es de lo que Claro. tú estabas hablando, ¿no? O sea, de repente a muchas personas les cuesta trabajo poder entender que las emociones, todo esto que nuestro cuerpo va pues, aguantando durante tantos años, de repente ya es fisiológico. Entonces no pueden entender como una culpa, o sea, algo, ¿cómo? ¿Sentir culpa puede afectar mi cuerpo? Sí, no, 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 no. Entonces les cuesta un poco de trabajo porque son las repercusiones, ¿no? Después de tantos años, llevar una culpa y cuando aparte pasa que la persona con la que tienes la culpa ya ni siquiera existe, entonces te metes en un doble caos. Claro, sí. Te metes en un doble. Es como que seguís entrampado o en la misma trampa, ¿no? Y creo que vos también lo trabajás muy bien. Es como todo radica en un sistema de creencias, ¿no? Entonces, cuando las personas dicen, ¿y cómo lo trabajo? ¿Cómo me saco de encima la culpa? Es que no, es como un detector de humo. O sea, sacar un detector de humo es riesgoso si vivimos en un lugar donde se puede incendiar, ¿no? Entonces la culpa hay que dejarla.
Lo que hay que trabajar es qué hay detrás de la culpa. Y ahí está el sistema, o sea, la creencia. La creencia es qué pienso de mí, qué pienso, qué siento, qué creo de mí. Y la culpa me lo va a revelar, decir, es esto, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo que yo la culpa no me la voy a poder como sacar de encima, pero sí el pensamiento que hay sobre mí, porque eso es lo que está errado. Entonces, por eso es que cuando a veces trabajamos estos temas parecen como que, bueno, no hay salida. No, sí, hay salida y es desarmar el sistema de creencias. O sea, aquella creencia que ya no te funciona, que dejó de ser funcional. Claro, y muchas veces lo podemos ver porque podemos creer que es una sola creencia, pero puede ser como una cebolla, en donde tiene varias capas y en donde Ujú. tienes que ir quitando todas estas creencias que van envolviendo a la creencia más fuerte, que es la que te limita a seguir adelante, la que te da ese miedo, que te paraliza y que no te permite seguir, porque el miedo como tal, yo siempre lo había visto como que me paralizaba, pero alguien me dijo, bueno, descodificación, trabajándolo, nos dijeron, al revés, el miedo te sirve para huir, te sirve para moverte, te sirve para actuar. Le digo, pero ¿por qué te paraliza? Bueno, porque tú tienes esa reacción. Pero Exacto. si tú lo ves como el miedo te impulsa a moverte también. Sin embargo, algunas personas podemos actuar como, mejor ya no me muevo a ver si paso como muertita, ya sabes, o sea, a ver si no me ven. Claro, es el famoso congelamiento. Me congelo, me quedo sin vida, o sea, o simulo no tener vida para que el depredador, aquello que me da miedo, pase de largo. Viste que nosotros en eso tenemos como respuestas muy animales frente a, ¿sí? A los conflictos. Entonces, no, nuestro cerebro no distingue bien entre lo real y lo simbólico, ¿no? Entonces, el miedo tiene eso. Y yo le sumo que tiene una funcionalidad, que también me gusta cuando trabajo el miedo, a mí me gusta distinguir como el miedo traumático, esto de no quiero volver a pasar por donde pasé, por lo cual fue real, del miedo funcional, ¿no? El miedo traumático se trabaja como cualquier trauma, y el miedo funcional también. Y ahí, si me permitís esto de poder decir, bueno, el miedo y la culpa tienen un lado también un funcional. Funcional es que me vienen a decir algo, ¿sí? El famoso mensaje del miedo, ¿no? Entonces, decir, a veces lo pongo con este ejemplo, ¿no? Me da miedo hacer tal cosa porque, no sé, me va a ir mal, ¿no? Entonces, bueno, tu cabeza se está imaginando ya ese lugar haciendo eso y que le está yendo mal, porque nada de eso está pasando, pero te da miedo, ¿sí? Entonces ahí se tornó funcional y lo que me está diciendo es lo que tengo que trabajar para ir hacia ahí. Sí, sí, bueno, tengo miedo a volar porque, bueno, cuando tengo miedo a volar es porque en mi imaginación es el avión cayéndose, pero lo que me está dando es la herramienta para decir, bueno, ¿cómo puedo trabajar? ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta ahí? Entonces el miedo se transforma a veces en un elemento eh, riquísimo para conocerse y para ver cómo generar esas herramientas y esos recursos, ¿no? Entonces están estos dos miedos. Entonces es lo que decíamos, no lo podemos apagar porque son detectores de peligro. Lo que sí nos puede ayudar a distinguir es si el peligro es el que pasé, ¿sí? No quiero volver a pasar por esta situación traumática, o el miedo lo estoy, o sea, la situación de peligro la estoy inventando. Si la estoy inventando y la estoy diseñando, puedo buscar cuál es la herramienta que me va a llevar hacia ahí, ¿no? Y si ir hacia ahí me va a generar culpa, tengo doble herramienta que es la confirmación de que sí, es por ahí, ¿no? Porque si no, no tendría culpa. Porque Exacto. sí, siempre me gusta esto, decir, ¿hay maldad en tu acción? ¿Hay maldad en tu acción? ¿Lo haces mal? O sea, esto, querer irte a la playa, ¿realmente es, es algo malo para vos? No. ¿Por qué habría culpa? Si no le estás haciendo, o sea, hay cuánto mal realmente en concreto, ¿no? Le haces haciendo esto. Esas preguntas ayudan a desarmar el sentimiento de culpa, ¿no? Esta sensación de preguntarnos si hay maldad en eso que queremos hacer. Pues sí, yo creo que es una pregunta bastante poderosa, ¿no? Ahí es donde
tiras todos tus prejuicios y todo lo que, o sea, realmente estoy haciéndole daño a alguien, porque muchas veces los papás pueden, digo, hablando de otro caso como muy fácil, que es el hijo se quiere ir a vivir fuera o ir a vivir solo, y los papás empiezan como este chantaje de cómo te vas a ir, me vas a dejar, pero es que tú aquí y no, o sea, y en verdad lo que tienen los papás es un miedo a quedarme solo, a ya no saber qué hacer si no estás tú, ¿no? Claro. Y de repente, muchas veces le podemos decir a la persona, pues es que piensa porque estás haciendo. Tal vez el adolescente o el adulto joven lo que quiere es salir de su casa porque ya no soporta estar ahí o porque quiere su libertad o porque lo que sea. Y no sentir culpa por eso, porque muchas veces puedes estar, en cierto modo, como huyendo de eso, porque es tu escapatoria hacia ese depredador, que no necesariamente es que sea un depredador malo, o sea, pueden ser nuestra misma familia, nuestro esposo, nuestros hijos. Y entonces tomar esto en cuenta como decir, bueno, ok, si lo estoy haciendo por huir es porque estoy encontrando que esa es la mejor solución ante este problema. Después, evidentemente, lo va a tener que trabajar, porque si no, entonces se le puede hacer una bola mucho más grande, Exacto. pero en el momento es la solución y no Sí, puedes sentir culpa, aunque te la crean, porque si a ti te la lanzan, yo a todo el mundo le digo siempre, si tú agarras el gancho, la persona avienta. Si tú lo claro. agarras, es tuyo. O sea, si la persona lo avienta y tú no lo agarras, ¿a quién le hace daño? Tal cual. Es exactamente. Si una vez que si lo agarré, tengo que empezar a ver para qué agarré ese gancho y responsabilizarme. Puedo, como vos decís, no agarrarlo, ¿sí? No tomarlo. Y si se activa la culpa, a veces digo, en términos sencillos, bueno, sí, la decisión que tomaste es para vos, porque estás sintiendo la culpa, estás mirando lo que debería hacer por hacer esa acción, ¿listo? Entonces sí, ahora, si lo que me da culpa es dejar a mis padres solos, bueno, tendré que buscar un recurso para ir a favor de lo que quiero y ver cómo estoy más cerca de mis papás. Llamaré más seguido, ahorraré para viajar más seguido, pero tengo que encontrar para poder desarmar esta creencia de que en mi decisión hay algo mal, hay algo malo. ¿Sí? Tendré que buscar el recurso, aunque sea mental, porque a la cabeza o a la mente le ayuda que el recurso esté ahí. Si después cierran porque hay pandemia o me va mal, bueno, ya empieza otro problema. Pero de movida puedo diseñar. A veces a los consultantes les hago diseñar el peor escenario y encontrarle un recurso a ese peor escenario también, ¿no? Y en este ejemplo que vos traías, lo que a veces suele pasar es que estamos enviados a calmar el miedo de otros. Y ahí también, ¿no? Es decir, bueno, me quedo porque mis papás tienen miedo. Entonces yo vine a calmar el miedo de ellos. ¿Sí? Y ahí también nos puede permitir como observar eso, cuál es el papel que estoy cumpliendo. ¿Sí? Porque ni siquiera ahí está la culpa, sino que hay una misión mucho más interna que es calmar el miedo de mis papás. ¿Sí? Es fuerte cuando, cuando mi decisión viene como a calmar un miedo. Entonces, nada, me parece eso, que por eso es un tema que nos da vuelta en la cotidiana y encontrarle la pista, nada, me parece grandioso. Ahí, Sí, no, porque sí, aparte son como dos temas que lo vivimos a diario, o sea, la culpa y el miedo, ¿no? O sea, no llegué a tiempo por mis hijos, entonces ya siento culpa de exacto. cómo, o sea, cómo no estoy cumpliendo estas expectativas de ser mamá que tengo que llegar a tiempo. O sea, es tan cotidiano. O cuando pones límites a tus hijos, ¿no? O sea, Claro. cuando pones y dices, hasta aquí. Entonces todavía voltea a alguien y te dice, pero ¿cómo? Ay, qué mala. Dios. O sea, doble. Entonces, o sea, creo que son temas que el día a día los llevamos, o Sí, sea, y los vivimos, los experimentamos. Ahora, como tú bien lo decías, al fin y al cabo es nuestra decisión el decir cómo lo tomo, hacia dónde voy, qué es lo que tengo de miedo, por qué no hago lo que yo quiero, o por qué si ya lo hice y creí que era lo mejor cargo con una culpa, porque también son estos actos ya realizados, no el que vayas a realizar, el que ya realizaste, conozco, claro. doy terapia
a señoras que han sido golpeadas, porque, bueno, más bien fueron golpeadas durante mucho tiempo y no dejaron al marido, ¿no? Entonces, trabajo muchísimo la culpa con ellas y siempre les digo, es que lo hiciste lo mejor que podías en ese momento porque eran las herramientas que tenía. ¿Qué crees? Hoy ya sabes que no, pero bueno, hoy tuviste que haber llevado un proceso. Entonces, esa culpa déjala atrás porque hiciste lo mejor que podías. De repente, que yo creo que este tema de la culpa también, a ver Jorge, ayúdame, nosotros nos ponemos unos estándares súper altos, porque estamos hablando de los demás y de no sé qué, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos creamos esta misma culpa de lo mismo? Porque dejan los demás, o sea, ya Sí, venimos nosotros. sí, es que nos ponemos unas exigencias muy altas porque justamente también nosotros estamos resolviendo nuestro temor a quedarnos solos, al estar separados. Entonces, nuestro nivel de exigencia es para garantizarnos eso, ¿no? Entonces, también nosotros atravesamos culpas, miedos, temores, ¿sí? Porque tenemos, siempre digo, como nuestro punto ciego, ¿sí? Aquel lugar donde dos cámaras no enfocan, bueno, ahí estamos. Y nosotros también estamos atravesados por estas mismas exigencias y estaba bueno que compartieras este elemento, ¿no? Como detrás de la culpa está la exigencia. Entonces, cuando yo estoy, esto, quiero hacer sentir, porque también pasa, ¿no? Quiero hacer sentir culpable a otro por lo que me hizo, ¿sí? Lo que le estoy trasladando, regalando o proyectando es mi nivel de exigencia. Entonces ahí es cuando me tengo que preguntar qué tan exigente soy conmigo misma, ¿no? Como para a tal punto de responsabilizar al otro por mi propio estado, ¿no? Que eso también a veces aparece, ¿no? La venganza, no le voy a escribir así se da cuenta lo que se perdió. Escribile y decile lo que querés decirle, pero no generes esta culpa porque puede ser que no aparezca, ¿no? Porque ese es un nivel de exigencia muy alto y donde esto, donde hay culpa y miedo no hay amor. Por eso la pregunta es ¿cuánta maldad? ¿Sí? Que sería su contrario, ¿no? O sea, ¿cuánta falta de amor le podés poner a esto? Y se desarma rápido la culpa, ¿no? Es la emoción contraria. No, y aparte recordar también, que ese es un tema súper importante, que siempre hablamos de nosotros. O sea, lo que tú decías, ¿no? O sea, quiero causarle una culpa al otro, pero es mía. Entonces, por eso muchas veces les digo, cuando platicamos de alguien y me dicen, no, es que me habló y me dijo, le digo, tal vez es la circunstancia, o sea, está hablando de la persona, tal vez tuvo un mal día, tal vez, o sea, no te sientas culpable de algo que hiciste, que la otra persona te lo toma, porque seguramente si la persona no tiene un patrón que sea así toda su vida, evidentemente tiene que haber alguna circunstancia que ella se lo tomó personal o que ella lo agarró y se lo hizo tuyo, porque tal vez venía más, usted, más susceptible o había tenido un problema, había chocado, se había enfermado, yo, vete a saber. Entonces siempre les digo, ojo con eso. O sea, la persona habla de sí y totalmente. Entonces, cuando alguien aviente algo, no te lo tomes personal, porque tal vez la persona no era que te lo quisiera decir. O sea, era que realmente se le fue en las patas y lo dijo mal y no era contra ti, estaba hablando de ella, de su mal momento, de su mal día, de su intolerancia hacia ella o hacia los demás. Entonces, yo creo que también esa es otra de las partes de la culpa, ¿no? O sea, cómo nos agarramos y Dios. Sí, y nos adueñamos, digo, en eso quizás para otro encuentro podemos conversar sobre los espejos, las proyecciones, la sombra, todo eso que está ahí en lo que vos decís, que a veces que hay cosas que las tiramos a otros y también hay veces que nosotros nos hacemos cargo de esa pelota que nos tiran, ¿no? Porque hay algo que nos atrae y terminamos haciendo cargo de algo que no, ¿sí? Entonces, pero nos quejamos, nos sentimos mal, entonces, y le pedimos a la otra persona que cambie, que modifique sus actitudes, que no, y nosotros en una actitud más pasiva, ¿no? Entonces, bueno, en un momento tiene que haber esta introspección para dejar de sufrir, ¿no? También es una elección. Yo siempre digo, cuando vos tenés la herramienta y
podés elegir entre seguir así o cambiar. Cuando no la tenés realmente se sufre porque no hay opción. Ahora cuando la descubrís, la conoces, ahora tenés la opción, ¿no? Entonces sí, bueno, ¿qué hago? Claro. Esto, ¿no? ¿Medito, hago terapia o sigo acá en la queja, ¿no? Bueno, a ver qué te va. En el curso de milagros propone una herramienta, digo, que me parece que es brillante para estar en el día a día, que la culpa se cura con el perdón. El perdón es el elemento de desarme de la culpa, que la desarma, la degrada. Y para mí, Sandra, lo maravilloso fue encontrar que el perdón es hacia uno. ¿Sí? Por esto que vos decías, por no saber haberlo hecho mejor. Si sabiendo hacerlo, eh, si lo haría, bueno, en aquel momento no sabía. Entonces me puedo perdonar, pero es un perdón hacia uno, es brillante cuando podemos empezar a perdonarnos, haber experimentado la culpa, que significa esto, no haber sabido haberlo hecho mejor. Entonces me perdono a mí mismo, ¿no? O a mí misma, eso, por eso para quien nos escuche y nos vea, hacer ese ejercicio, decir, bueno, a ver, ¿en qué siento culpa? O con quién siento culpa y tomarnos 5 minutos para decir, bueno, me perdono, eso, ¿no? Haber experimentado la culpa a través de esta persona porque no supe hacerlo mejor. Y listo. No, bueno, me acaba de hacer totalmente sentido. O sea, tampoco lo había visto desde ese punto de vista siempre. Y sí, Ujú. claro, tiene que haber un perdón hacia ti mismo para poderte quitar esa culpa, para no sentir esa responsabilidad, ese miedo, ¿no? O sea, todos estos sentimientos que envuelve la culpa. Pero sí, claro, o sea, si no te perdonas, nunca lo vas a poder, No, como es- check, ¿no? claro, porque el perdón recae sobre uno mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que al perdonarme, también desarmo o pongo en tela de juicio o cuestiono esa creencia, ¿sí? De, bueno, soy inútil. Entonces, me perdono, porque en realidad no es que soy inútil, no sabía cómo hacerlo mejor. ¿Sí? Si después de eso lo aprendo, bueno, ya está, ya aprendí a hacerlo mejor. Pero me tengo que perdonar este momento en el cual me experimenté inútil, ¿no? Y lo transformé en una creencia, en soy inútil. Lo que decimos que después, por ley de atracción, como yo ya no me creo inútil, no voy a proyectar esa inutilidad que creía en el entorno. Entonces me va a sonar como que fluye más. Y fue simplemente por eso, porque el perdón corrigió la percepción, el perdón corrigió la creencia. ¿Sí? Y lo que me pasa después es eso, que no estoy tan atento, porque como cambié la mirada y con un simple acto de perdón a mí. Muchos me dicen, bueno, pero y cuando yo tengo que perdonar a otros, si yo tengo que perdonar a otro, me puse por encima. Ya está. Me estoy creyendo que puede hacerme daño. ¿Sí? Y no, me hago yo daño a través de esa persona. ¿Sí? Entonces, por eso que lo maravilloso de esto, ¿no? Del perdón. Porque el perdón corrige la percepción mía. No puedo corregir la del otro porque no puedo entrar en su mente para cambiar su percepción, pero puedo cambiar la mía de él o de ella y eso empieza a aliviar la culpa. No es que acabas de tocar un tema súper importante, la percepción, o sea, porque una cosa son las creencias y otra cosa es la percepción que tenemos hacia los demás o hacia nosotros mismos, que yo creo que justamente es lo que estabas diciendo, o sea, de repente nos percibimos de alguna manera y eso nos causa, ¿no? Como me siento inútil, no puedo, no sé qué, entonces traes una culpa y entonces, o sea, es todo un círculo vicioso. Sí, sí, es que se arma un círculo y vos también lo debes escuchar o lo vivimos internamente cada uno de nosotros, se arma un círculo de identidad del cual no podemos salir. ¿Sí? Nos encontramos como sin salida, ¿no? De ese mundo que se inicia con una percepción, se instala. Entonces, cuando sentimos esto, el miedo, la culpa, es ir a buscar qué estoy percibiendo, ¿no?
y eso, y seguramente que lo que percibo es que estoy por hacer algo mal. Entonces, es como veces, a la gente que hace los seminarios conmigo, en ese momento, no sé, me voy al baño, me encierro y me perdono estar creyendo que mi decisión está fuera del amor. O sea, hago un diálogo interno conmigo mismo. ¿Sí? Si ven, en el curso se plantea que es un diálogo interno con el universo, con la fuente de amor que sos vos misma. eh, es ese momento, es decidir cambiarlo. ¿No? Y lo que tiene, al perdonarme y experimentar, digamos, el alivio, aunque sea 2 segundos, ¿sí? Porque para nuestro inconsciente no hay tiempo, o sea, esos 2 segundos son eternos, es el famoso cambiar de plano. ¿Sí? Pasé a un plano más evolucionado. Es el perdón el que me permite ir a un plano más cercano a mi verdadera esencia. ¿No? Entonces, a veces esos 2 segundos eh, con- son tan claves que es cambiar la percepción y no requiere tanto, hay percepciones que son más rígidas y requieren de terapia, de someternos, de buscar de dónde viene, porque bueno, hay algunas que están ancladas y forman parte de la columna, están en la columna medular, en toda la médula, bueno, ahí hay que ponerlas. Pero hay otras que son más rapiditas y las puedo ayudar ahí sin enroscarme tanto, o sea, sin estar tanto tiempo en mi mente, ¿no? En la mente errada, como se llama el curso. Pero dime una cosa, si yo cambio mi percepción, a ver, pregunta, si yo hoy cambio mi percepción hacia X situación, X persona, ¿no me podría llegar a causar una cierta culpa a la hora de verlo de forma diferente y decir, híjole, no manches, ¿cómo le hice esto toda la vida? ¿O cómo la traté así? Porque ya lo veo diferente. Entonces te sientes como que fuiste una mala persona. Evidentemente en ese momento creías que era lo mejor, aunque no fuera lo mejor, pero a la hora de ya verlo, porque a mí en algún momento dado sí me pasó, que cuando ya cambiaba estos lentes de los que siempre hablo, volteaba y decía, ay, Dios, o sea, ¿no? Entonces empezaba a cargar culpas Claro. de cosas pasadas que había hecho que decía, ay Dios, o sea, sí te puede llegar a causar un conflicto de repente ya, cambiar la percepción y entonces ya cargas todo lo malo. Sí, o eso, también volvés a repasar tu historia desde la percepción nueva, ¿no? Entonces, y, y ahí obviamente que se vuelve a activar la culpa porque nos volvemos a ver desde la percepción nueva. Entonces ahí automáticamente también es el perdón, ¿no? Porque si yo hubiera sabido esto, no lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, no sé, o sea, maltraté a esta persona en función de mi sistema de creencias y bueno, lo que puedo hacer ahora es repararlo, pero lo que puedo reparar es lo que yo pensaba de mí en esa situación. ¿Sí? Siempre la percepción, viste, que recae sobre uno. Es decir, yo me veía como me veía. Y quizás después un acto de reparación de incluso hasta pedir disculpas o contarle mi cambio de percepción, o a veces solamente soltar, ¿no? Si la integro a mi vida y ya está. ¿Sí? Pero, pero es lo que vos decís, un cambio de percepción nos puede hacer repasar nuestra vida desde la percepción nueva y nos va a agarrar culpa. Entonces, todo el mal que... No, no hiciste mal, porque en aquel momento, si lo hubieras... Bueno, si lo sabes, sí sos responsable. Ahora, cuando no lo sabes, sí, Sí, por eso, llega la viste que... ignorancia, ¿no? Que es como un, un salvador, es como tu ficha de decir, bueno, pues no, no lo sabía, No ¿no? lo sabía y el problema es que si sabiéndolo lo sigo haciendo, ya no es un problema de saberlo o no, sino es una elección. Cuando no tengo elección, no tengo opción, tengo que ser así. Porque no tengo, ahora cuando puedo elegir cómo ser, bueno, ahí es mayor la responsabilidad. Por eso todos los caminos que iniciamos de autoconocimiento, por donde lo empecemos, desde las técnicas psicoanálisis más duro acá en Argentina hasta las herramientas más integrales, yo siempre digo que se complejiza, porque ganas más libertad. Y al ganar más libertad, sos más responsable. Entonces, si pudiendo tratar a mi pareja bien, sigo eligiendo tratarla mal, ¿sí? Bueno, ya es una elección. Ahora, cuando no lo sabía, ¿sí? Entonces darme cuenta de lo que soy y de a lo que vine, te responsabiliza mucho más, muchísimo más.
No, bueno, es que es un tema que nos puede dar para platicar horas y horas, o sea, la culpa y el miedo, responsabilidad, creencias, ¿no? Son como muchos temitas que dan como para platicar horas y horas y horas, porque todo lo tenemos. Es que no les había dicho, Jorge está en Argentina. Gracias, bye. O sea, se me olvidó decirles al principio. La Pero como no tonadita. son tantas horas de diferencia, por eso no me brincaba tanta, no más son 2 horas. Pero pero, o sea, Jorge nos dio chance de poder platicar con él, que nos platique un poco de todo lo que sabe, porque en verdad es un maestro sobre el tema. Y en verdad, Jorge, me encantaría agradecerte que hayas estado aquí en el programa, que nos des una probada, porque fue una probada realmente de todo lo que sabes. Pero quien quiera ir a un curso de Jorge, a un taller, los da por Zoom, ¿no? Por Zoom, sí. No, Entonces, cualquiera los puede tomar, porque aparte no son tantas horas, es 2 horas de diferencia, 2 horas más en Argentina. no son tantas horas de diferencia y son de acompañamiento personal. Por eso a veces son más reducidos porque requieren mi acompañamiento en cuanto a alguna técnica que vamos utilizando. Pero es justamente para esto, para ir agarrando o tomando herramientas sencillitas para la vida cotidiana. Después cada uno va a ir haciéndolo. Entonces gracias por eso, por recomendarlo y nada, por permitirme en este espacio también seguir contando algo más de esto que voy integrando, porque también forma parte de mi tarea y de mi misión. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una tarea, ¿no? Y si no ponemos nuestros talentos al servicio, nada, queda ahí. ¿Sí? Y justamente el servicio es para otro. Así que agradecerte que me permitas también estar en tu espacio y bueno, también vincularnos de esta manera, ayudando a otros. No, y aparte lo tienen que seguir en Instagram. También va a venir abajo su Instagram, toda su información. Porque hace entrevistas, yo ya tuve la oportunidad de estar con él, pero hace muchas entrevistas con muchas personas, además de que pones muchísima información al respecto, además de que pones tus talleres y tus cursos. Entonces es una página bastante completa, tiene muchísima información, entonces 100% se los recomiendo. Jorge, pues muchísimas gracias por ser parte de Detente a Pensar en verdad, gracias. Bueno, gracias a vos realmente por la invitación, esto de tenernos a pensar un rato en la culpa y en el regalo que hay detrás de la culpa. Y bueno, a todos ahí, bueno, me pueden seguir en las redes, bienvenidos a todos. Y a vos, gracias otra vez por sumarme y por haber estado también en mi espacio compartiendo todo aquello que sos. Ay, no, gracias, 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 en verdad. Y bueno, quiero agradecerles a todos por ser parte de Tenta Pensar en una entrevista más, que nos estén acompañando. Por supuesto, ya saben el anuncio de siempre, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. En verdad, todos sus comentarios que le hagan a Jorge se los voy a hacer llegar. Y gracias por ser parte de Tenta Pensar y por acompañarnos en cada entrevista. Y gracias, Jorge. Un abrazo hasta Argentina. Abrazo también por allá. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego.